En el corazón indomable del Amazonas, la selva no perdona. Allí, un hombre se desvaneció, engullido por el verde infinito, y con él, su nombre. 17 días. Un susurro de desesperación que el mundo prefirió ahogar en el olvido. Lo dieron por muerto, una sombra más en la vastedad. Pero algunos fantasmas no aceptan su tumba tan fácilmente. Contra todo pronóstico, contra la lógica, contra el cruel destino, lo imposible sucedió. Un milagro. Un regreso que desafía el entendimiento. Él volvió. Y con su vuelta, obligó a la memoria a desenterrar aquello que el tiempo y la selva intentaron borrar para siempre. Su nombre, ahora, resonará de nuevo. ¿Pero a qué costo? El aire vibraba con una electricidad inusual en Santa Cecilia, una metrópolis de rascacielos imponentes y vida febril. Las pantallas gigantes de los edificios corporativos y los televisores en los hogares de cada estrato social destellaban la misma imagen, un hombre demacrado, con el rostro marcado por cicatrices recientes y la mirada indomable de quien ha visto el abismo y regresado. Un milagro, gritaban los titulares. Un fantasma, susurraban otros. Su nombre, que se había desvanecido en el eco de un adiós prematuro, volvía a ser pronunciado con asombro reverente: Ricardo Vargas. Habían transcurrido 17 días desde aquel fatídico accidente aéreo que lo había engullido en las fauces de la selva amazónica, un infierno verde y vasto que no concede segundas oportunidades. La noticia de su desaparición había sido un golpe brutal, un desgarre en la vida de quienes lo conocían. Ahora, su retorno era un terremoto, una sacudida que no solo conmovía al mundo, sino que obligaba a cada quien a recordar aquello que convenientemente había sepultado. En su elegante apartamento con vistas panorámicas a la ciudad, Isabel Contreras, de 36 años, observaba la televisión con los ojos clavados en la imagen. Su cabello oscuro y liso caía sobre sus hombros, pero su postura, antes firme y elegante, se había encorvado ligeramente por el duelo. Había aprendido a vivir con el hueco que Ricardo había dejado, llenándolo con una resignación práctica. Ahora, ese hueco no solo se reabría, sino que se transformaba en un torbellino de emociones encontradas, asombro, alivio, pero también una punzada de miedo y recelo ante el desconocido que regresaba. El hombre en la pantalla no era el Ricardo impulsivo, enigmático, con el que había compartido tanto, que era alguien nuevo, alguien forjado en el crisol de la desesperación. Mientras tanto, en la opulenta hacienda Los Olivos, una majestuosa propiedad colonial que servía tanto de residencia familiar como de centro de operaciones para sus turbios negocios, Armando Morales, de 55 años, se atragantaba con su puro al ver la misma noticia. Alto, de complexión robusta, siempre impecablemente vestido con trajes finos, su rostro curtido ahora mostraba una palidez inusual. La sonrisa enigmática que rara vez alcanzaba sus ojos calculadores se había desvanecido, reemplazada por una mueca de puro pánico. Ricardo Vargas estaba vivo. El hombre que había creído muerto, cuyo accidente le había permitido consolidar su poder y enterrar secretos que beneficiaban directamente de su ausencia, estaba de vuelta. Era una pesadilla materializada, un desafío directo a su cuidadosamente construida red de mentiras. Ricardo había emergido de la selva como un náufrago de otro mundo. Su ropa, hecha jirones, apenas cubría un cuerpo que, aunque esquelético, exudaba una resistencia férrea. Sus ojos, antes ligeramente velados por la turbulencia de su pasado, ahora ardían con una intensidad penetrante, reflejo de la soledad brutal y la voluntad inquebrantable que lo habían sostenido durante 17 días. El hambre había sido un compañero constante, una mordaza atroz que intentaba silenciar su espíritu. La soledad, un vacío asfixiante que lo empujaba a los límites de la locura. La fauna salvaje, una amenaza omnipresente, un recordatorio constante de su insignificancia ante la inmensidad de la naturaleza. Pero la verdadera selva, la que lo había transformado, era la que llevaba dentro. Durante esos días infinitos, cada amanecer y cada anochecer se había convertido en una batalla contra sus propios fantasmas, los errores no resueltos, las decisiones impulsivas que lo habían alejado de Isabel, los negocios turbios que siempre lo rondaron. El peso aplastante de saberse olvidado por el mundo exterior lo había empujado a una profunda introspección, una reevaluación de todo lo que creía ser. Su reloj de pulsera grabado, un regalo con una inscripción personal que lo conectaba con su pasado y con Isabel, se había convertido en su ancla a la humanidad. Cada vez que lo miraba, recordaba. ¿Por qué debía seguir adelante,
porque no podía permitirse ser solo otra víctima devorada por la Amazonía. El machete de supervivencia, su única herramienta, se había vuelto una extensión de su voluntad. Con él había abierto camino a través de la densa vegetación, defendiéndose de criaturas que acechaban en las sombras, construyendo refugios improvisados y buscando sustento en un entorno hostil. Cada cicatriz en su cuerpo era un testimonio mudo de esa odisea, un mapa de su renacimiento. El regreso de Ricardo a Santa Cecilia no fue solo un aterrizaje, fue una entrada triunfal y caótica a la vez. El aeropuerto se convirtió en un manicomio de periodistas, cámaras y curiosos. La policía, los servicios médicos, todos querían una pieza del milagro andante. Pero él, con una calma que desmentía su aspecto salvaje, solo tenía una misión en mente. «Estoy bien», había dicho con una voz rasposa pero firme, «solo quiero volver a casa». Pero su hogar ya no era el mismo, ni él tampoco. Horas después, Ricardo estaba sentado en una sala de hospital, los médicos lo revisaban y los psicólogos intentaban sondear la profundidad de su trauma. Pero él respondía con monosílabos, su mente ya enfocada en lo que venía. Su mirada buscaba a Isabel, y cuando finalmente ella apareció por la puerta, el tiempo pareció detenerse. Isabel lo vio y por un instante, su corazón se detuvo. Era él, y a la vez, no lo era. Se acercó lentamente, sus ojos expresivos reflejando una mezcla de fortaleza y dolor contenido. Las lágrimas que había reprimido durante 17 días finalmente cayeron al ver a ese hombre, tan familiar y tan extraño a la vez. «Ricardo», susurró, su voz rota por la emoción. Él la miró, un atisbo de la ternura de antaño cruzando sus ojos intensos. «Isabel», respondió, su mano extendiéndose con lentitud. Su piel estaba áspera, sus uñas rotas, pero el gesto era inconfundible. Ella tomó su mano, sintiendo la dureza y la cicatrización. ¿Cómo lo lograste?», preguntó, su voz apenas un hilo. Ricardo apretó su mano. «No lo sé, Isabel. Solo sabía que no podía morir. Que no podían olvidarme». Su voz, aunque baja, tenía una resonancia nueva, una autoridad que antes no poseía. La conversación fue breve, superficial. Ambos sentían la distancia impuesta no solo por el tiempo, sino por la brutal experiencia de Ricardo. La Isabel que lo había llorado era práctica y resignada, el Ricardo que regresaba era un guerrero forjado en el infierno. Ella le habló de los funerales simbólicos, de cómo Armando había tomado las riendas de sus negocios, de cómo el mundo había seguido adelante. Cada palabra era un puñal para Ricardo, un recordatorio de que su ausencia había sido un vacío convenientemente llenado por otros. El revuelo mediático era inmenso. Santa Cecilia estaba obsesionada con la historia del hombre que volvió del infierno verde. Cada cadena de televisión, cada periódico, cada portal de noticias dedicaba horas y páginas a su increíble odisea. Ricardo Vargas no era solo un sobreviviente, que era una leyenda viviente, un desafío directo al olvido. Pero detrás de esa fachada de fascinación pública, las maquinaciones de Armando Morales trabajaban sin descanso. Ricardo Vargas vivo era un problema que debía ser neutralizado. Desde la Hacienda Los Olivos, Armando activaba sus contactos, intentaba desacreditar la historia, sembrar dudas sobre la identidad del supuesto Ricardo Vargas. Llamaba a sus hombres, movía piezas en su tablero de ajedrez financiero y político. La fachada de respetabilidad que había cultivado durante años ahora peligraba. Sabía que Ricardo no había regresado solo por sobrevivir, había regresado para desenterrar verdades que él creía enterradas para siempre. Una semana después de su regreso, Ricardo ya había recuperado algo de peso y fuerza. Se había afeitado la barba y cortado el cabello, pero las cicatrices de la selva permanecían en su rostro, en su mirada, en la forma en que se movía, con una agilidad silenciosa y una cautela innata. Había rechazado la atención de los medios, usando ese tiempo para reintegrarse y para pensar. Su mente, más aguda que nunca, unía los puntos de lo que había dejado inconcluso antes del accidente. Fue en una visita a su antigua oficina en el centro de Santa Cecilia, ahora ocupada provisionalmente por Armando, donde Ricardo se topó de frente con la cruda realidad de su olvido. Armando, con una falsa sorpresa y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, lo recibió. «Ricardo. Dios mío, hermano. No lo puedo creer». «Es un milagro», exclamó Armando,
abriendo los brazos para un abrazo forzado que Ricardo esquivó con destreza. Armando. Veo que no perdiste el tiempo, respondió Ricardo, su voz baja y cargada de un tono que heló la sangre de Armando. Sus ojos se pasearon por el lujoso despacho, ahora redecorado con un gusto más ostentoso, menos refinado que el suyo. Solo estaba cuidando el changarro, ya sabes. Todo estaba un desastre después de, ya sabes, se justificó Armando, recuperando la compostura. Pero me alegro de que estés aquí. Tenemos mucho de qué hablar. Los negocios, todo ha cambiado un poco. Sí, me imagino, dijo Ricardo, tomando asiento sin ser invitado, sus ojos fijos en Armando. Pero yo no. Yo soy el mismo. Y las cosas que quedaron pendientes, Armando, no se fueron con el avión. Armando sintió un escalofrío. Sabía a qué se refería Ricardo. Semanas antes del accidente, Ricardo había estado investigando irregularidades en las finanzas de la empresa, movimientos extraños que apuntaban directamente a desvíos y tratos clandestinos. Había un diario, un maldito diario de negocios oculto, donde Ricardo anotaba todo. Armando había registrado la oficina 1000 veces después del accidente, convencido de que lo encontraría, pero no había rastro. No sé de qué hablas, Ricardo. Todo está en orden. He trabajado día y noche para mantener el legado, balbuceó Armando, sudando frío. Ricardo se puso de pie, su figura esquelética irradiando una amenaza contenida. Oh, claro que lo sabes, Armando. Sabes de los contratos, de los sobornos, de cómo mi desaparición te abrió las puertas para consolidar todo lo que no te correspondía. Su voz se elevó, cortante como el machete que lo había salvado. Sabes del diario de negocios oculto. La mención del diario fue el momento clímax de este encuentro, el golpe directo que desestabilizó por completo a Armando. Su rostro se descompuso, toda su astucia y fachada de respetabilidad se hicieron añicos en ese instante. El miedo era palpable. No sé de qué me hablas. Estás delirando. La selva te afectó la cabeza, gritó Armando, intentando recuperar el control. Ricardo se acercó al escritorio, su mirada sin pestañear. No, Armando. La selva no me afectó la cabeza. Me la aclaró. Me hizo ver con quién podía contar y con quién no. Me recordó los nombres que nunca debía olvidar, y los que me vendieron. Su mano se posó firmemente sobre el escritorio. Y ese diario no se perdió. Está donde siempre estuvo. Y es mi prueba. Armando, con el terror grabándose en sus facciones, sabía que Ricardo no estaba fanfarroneando. Si el diario estaba, todo lo que había construido, todas sus mentiras, se desmoronarían. Ricardo sonrió, una sonrisa sin alegría, marcada por el sol de la Amazonía y el frío del acero. No subestimes a quien ha regresado de los muertos, Armando. Hay verdades que el tiempo y las circunstancias intentaron silenciar, pero yo regresé para desenterrarlas. Y créeme, no tengo prisa. Tengo toda la vida para que cada quien pague sus viejas cuentas. Dicho esto, Ricardo se dio la vuelta y salió de la oficina de Armando, dejándolo solo, petrificado y temblando, entre los lujos que ahora sentía que le quemaban las manos. La conmoción mundial por su regreso era apenas el preámbulo de una confrontación ineludible que apenas comenzaba. Ricardo Vargas había vuelto, y con él, la promesa de que ningún nombre sería olvidado, y ninguna verdad soterrada. El aire en la oficina de Armando seguía denso con la amenaza latente de las palabras de Ricardo. Armando se desplomó en su sillón de piel, el puro a medio consumir olvidado en un cenicero de cristal tallado. Su rostro, antes una máscara de impecable astucia, era ahora un lienzo de terror. El diario de negocios oculto. Ricardo lo sabía. Peor aún, Ricardo afirmaba tenerlo, o saber dónde estaba. El pensamiento lo hizo sudar frío. Había revuelto cada rincón de la antigua oficina de Ricardo, cada cajón, cada estantería, incluso mandado a sus hombres a desmantelar los muebles, pero el maldito diario nunca apareció. ¿Cómo era posible? Armando tomó el teléfono, sus dedos temblaban. Llamó a su socio de confianza, un abogado sin escrúpulos llamado Gerardo, cuya lealtad se compraba con cantidades generosas de dinero y promesas de más poder. Gerardo, el muerto resucitó.
Y sabe demasiado, dijo, su voz apenas un susurro áspero. Necesitamos contener esto. Y encontrar eso antes de que lo use. Colgó, su mente girando en espiral. Ricardo Vargas, el hombre que creyó devorado por la selva, se había convertido en su peor pesadilla. Tenía que desacreditarlo, hacerlo parecer un loco, un hombre traumatizado que fantaseaba con conspiraciones. Si eso no funcionaba, tendría que silenciarlo de forma más permanente. La hacienda Los Olivos, tan majestuosa y protectora, ahora parecía una jaula de oro donde los secretos podían ser desenterrados. Mientras tanto, Ricardo caminaba por las bulliciosas calles de Santa Cecilia. La ciudad era un torbellino de colores y ruidos después del silencio opresivo de la selva. Pero su mente estaba clara, serena. No había fanfarroneado. El diario, el maldito diario que contenía el esqueleto de todas las transacciones ilícitas, los nombres de los cómplices, las fechas exactas de los desvíos de fondos y los sobornos que Armando había orquestado, no estaba perdido. Estaba exactamente donde lo había dejado, un lugar tan ingenioso que solo él, el verdadero Ricardo, lo conocía. No podía simplemente ir y buscarlo, no sin un plan. La oficina era su territorio, pero Armando la había tomado como propia, y seguramente tendría a sus esbirros vigilando cada movimiento. Ricardo regresó al pequeño apartamento que le habían asignado mientras se recuperaba. Rechazó cualquier oferta de lujos, prefiriendo la austeridad que ahora sentía como un consuelo. Se sentó frente a la ventana, observando el tráfico incesante, pero su mirada estaba perdida en la distancia, en el verdor implacable que aún lo habitaba. La selva le había enseñado a esperar, a observar, a moverse con la astucia de un depredador. Había pulido su instinto de supervivencia a una agudeza implacable. No era el impulsivo Ricardo de antes, que era uno que calculaba cada paso, que entendía el valor de la paciencia. A la mañana siguiente, Ricardo llamó a Isabel. Su voz, cuando ella contestó, era tensa, aún con la herida abierta de la resurrección. Isabel, dijo Ricardo, su voz suave pero firme. Necesito verte. En un lugar discreto. Tengo que explicarte algunas cosas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Isabel había pasado noches en vela, debatiéndose entre la felicidad de su regreso y el temor a lo que este nuevo Ricardo traería consigo. Había visto la dureza en sus ojos, la sombra de la selva que no se disipaba. El hombre que amó, y al que creyó muerto, era ahora un enigma que la atraía y la asustaba a partes iguales. Finalmente, accedió. Se encontraron en un pequeño café apartado en un barrio tradicional de Santa Cecilia, un lugar donde las paredes de adobe y los arcos coloniales ofrecían una privacidad relativa. Isabel, con su cabello oscuro y liso, vestía de forma sobria, pero sus ojos expresivos delataban la tormenta interna. «Ricardo, ¿qué está pasando?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Armando me llamó, está histérico. Dice que la selva te volvió loco, que estás inventando cosas». Ricardo la miró, sus ojos intensos buscando la verdad en los suyos. «Armando tiene miedo, Isabel. Porque sé la verdad. Y sé dónde la escondí». Hizo una pausa, midiendo su reacción. «El accidente no fue un accidente, Isabel. O no del todo. Yo estaba investigando a Armando, sus manejos en la empresa. Desvíos de fondos, tratos con gente oscura. Estaba a punto de exponerlo cuando el avión cayó». Isabel jadeó, llevándose una mano a la boca. «¿Qué dices? Armando. ¿Armando intentó matarte?» «No puedo asegurarlo, pero sí puedo decirte que mi investigación lo tenía arrinconado. Y mi desaparición le vino como anillo al dedo. Se apoderó de todo, se consolidó. Se olvidó de mí, y creyó que había borrado todas las pruebas». Ricardo apretó la mano de Isabel, su reloj de pulsera grabado brillando débilmente bajo la luz tenue del café. Pero no lo hizo. Existe un diario. Ahí está todo. Isabel lo miró con una mezcla de horror y asombro. Pero, ¿dónde está? Armando ha revuelto cielo y tierra buscándolo. Ricardo sonrió, una sombra de su antiguo encanto, mezclada con la nueva determinación. En un lugar que solo yo conozco. Un lugar que él nunca pensaría buscar, porque creyó que yo ya no existía para recordarlo. Se inclinó,
su voz apenas audible. Necesito tu ayuda para recuperarlo, Isabel. Tú tienes acceso, tú puedes moverte sin levantar sospechas. Isabel dudó. Esto era mucho más de lo que había imaginado. No era solo un sobreviviente, que era un hombre en una misión de venganza, o de justicia, que la arrastraría a un mundo de peligro. Pero la mirada de Ricardo, su convicción, el dolor en sus ojos por lo que le habían hecho y lo que le habían robado, la conmovió profundamente. El Ricardo que regresaba no era el mismo, pero su esencia, su lucha, era algo que ella reconocía y, en el fondo, admiraba. Dime qué necesitas, dijo finalmente, la fortaleza que había mantenido durante el duelo regresando a ella con una nueva dirección. El plan de Ricardo era meticuloso y audaz. El diario no estaba en la oficina principal, ni en ningún lugar obvio. Estaba escondido en la antigua casa familiar de Ricardo, ahora bajo la administración de Armando, pero aún con recuerdos y objetos personales de Ricardo. La casa era la Hacienda Los Olivos. El diario no es un cuaderno normal, explicó Ricardo a Isabel. Es un pequeño disco duro externo, disfrazado de una vieja edición de 100 años de soledad. Mi padre me lo regaló hace años. Lo vacié y lo llené con mi información. Armando nunca pensaría buscarlo en un libro. Y menos en ese. Está en la biblioteca, detrás de un panel falso que instalé yo mismo. La Hacienda Los Olivos era un lugar de reuniones discretas para Armando, un santuario de sus negocios turbios. Era peligrosa. Pero Isabel, bajo el pretexto de recoger algunos objetos personales que le pertenecían a ella y a Ricardo, algunos cuadros, documentos sentimentales, logró obtener acceso por parte de Armando, quien, con su falsa cordialidad, no vio la trampa. Los días siguientes fueron una danza de tensión. Armando, paranoico, redobló la vigilancia, instalando nuevas cámaras y guardias. Había ofrecido una recompensa discreta por cualquier información sobre el diario o sobre Ricardo, buscando desacreditarlo públicamente con noticias falsas sobre su inestabilidad mental tras la selva. La prensa, aunque aún fascinada, empezaba a reportar las insinuaciones de que Ricardo había sido afectado por su experiencia. Isabel, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, llegó a la Hacienda Los Olivos un martes por la tarde. Armando no estaba, había viajado supuestamente por negocios urgentes, una señal de su creciente desesperación. La mansión, majestuosa y solitaria, parecía guardar siglos de secretos. Isabel fue directamente a la biblioteca, un lugar que conocía bien, lleno de volúmenes antiguos y el aroma a madera y papel viejo. Recordaba el libro, 100 años de soledad, un regalo que Ricardo valoraba mucho. Sus manos temblaban mientras buscaba en la estantería que Ricardo le había descrito. Detrás de una colección de enciclopedias francesas, el panel falso, camuflado con maestría, se sentía ligeramente suelto al tacto. Con un esfuerzo y una punzada de adrenalina, lo deslizó. Allí estaba, el lomo familiar de un libro desgastado, pero demasiado rígido para ser papel. Era el disco duro. Lo tomó, lo escondió en su bolso, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. La salida fue más complicada. Uno de los guardias, un hombre corpulento y de mirada sospechosa, la detuvo cerca de la puerta. Disculpe, señorita Contreras. Armando me pidió revisar sus pertenencias antes de irse. Órdenes estrictas, ya sabe. Isabel sintió un nudo en el estómago. Sus ojos se encontraron con los del guardia, intentando proyectar calma. ¿Revisar? ¿Qué busca? ¿Cree que me he llevado algo indebido?, dijo, con una indignación calculada. Armando y yo tenemos una historia. Me sorprende que dude de mi integridad. El guardia dudó. Armando no le había especificado buscar nada en particular de Isabel, solo estar atento. La indignación de ella lo desarmó un poco. Solo es rutina, señorita. Si no tiene nada que esconder. Isabel le lanzó una mirada gélida. No tengo nada que esconder, pero tampoco tengo por qué someterme a un trato tan indigno. Si Armando confía en mí para venir a su casa, debería confiar en mí para salir de ella. Se dio la vuelta con un aire de superioridad herida y continuó su camino. El guardia, incómodo, la dejó ir. El sudor frío le corría por la espalda, pero el objeto en su bolso le daba una fuerza renovada. Ricardo estaba esperando en un lugar seguro,
un antiguo refugio de sus días de explorador urbano. Cuando Isabel llegó, su alivio fue palpable. Ella le entregó el libro. Los ojos de Ricardo brillaron con una intensidad febril al tenerlo en sus manos. «Lo tenemos», dijo Ricardo, su voz cargada de una emoción contenida. «Ahora, a desenterrar las verdades». Con un equipo especializado, Ricardo accedió al disco duro. Horas después, la pantalla mostraba la intrincada red de Armando. Documentos bancarios falsificados, transferencias a cuentas offshore, nombres de políticos y empresarios corruptos, contratos con cláusulas leoninas, grabaciones de llamadas donde Armando negociaba sobornos a gran escala. Incluso había un registro de una conversación con un piloto de mantenimiento, días antes del accidente, donde Armando preguntaba sobre las reparaciones específicas en la aeronave de Ricardo. No era una prueba irrefutable de sabotaje directo, pero era una coincidencia demasiado grande para ignorarla, una pieza más en el rompecabezas que confirmaba la mano de Armando en el camino hacia el desastre. Ricardo pasó la noche en vela, analizando cada documento, cada nombre. La selva le había quitado todo, pero le había devuelto una claridad de propósito. No quería venganza ciega, quería justicia. Quería que su nombre fuera recordado no solo como el del hombre que volvió de la selva, sino como el del hombre que no permitió que la corrupción y el olvido se salieran con la suya. Al día siguiente, Ricardo, acompañado por Isabel, quien ahora era su aliada inquebrantable, se dirigió a las oficinas de la Fiscalía General de Santa Cecilia. Llevaba el diario, el disco duro, y una copia de cada documento incriminatorio. La historia del hombre que regresó de entre los muertos ya era de dominio público, y ahora tenía la atención que necesitaba para exponer la verdad. El clímax, Ricardo se sentó frente a un equipo de fiscales y agentes de investigación. La sala, normalmente fría e impersonal, estaba cargada de expectación. Isabel lo apoyaba, su mano firmemente en su brazo. Ricardo colocó el disco duro sobre la mesa, conectándolo a la pantalla. El rostro de uno de los fiscales palideció al ver la primera diapositiva, una tabla de transacciones fraudulentas que señalaba directamente a Armando y a varios funcionarios de alto nivel. Esto, comenzó Ricardo, su voz ronca pero firme, es el diario de negocios oculto. Contiene la verdad detrás de mi accidente, y la red de corrupción que Armando Morales ha tejido en Santa Cecilia y más allá. Mientras Ricardo presentaba la evidencia, punto por punto, las implicaciones eran devastadoras. Nombres, fechas, cantidades. Era irrefutable. Los fiscales se miraban, conscientes de la magnitud del escándalo que se avecinaba. Las grabaciones de Armando planeando sobornos se reprodujeron en el silencio de la sala. La conversación sobre las reparaciones del avión, aunque no un arma humeante, era un escalofriante indicio. Ricardo no solo había sobrevivido a la selva, había sobrevivido a una trama mucho más oscura. La noticia estalló con la fuerza de una bomba. El hombre que volvió del infierno verde no solo había regresado para contar su historia de supervivencia, sino para desmantelar una red de poder y corrupción que había carcomido la ciudad desde sus cimientos. La historia se propagó como un incendio forestal. La conmoción mundial se transformó en indignación. Armando fue arrestado en la Hacienda Los Olivos, su rostro de arrogancia finalmente destrozado por el miedo. Sus contactos, sus influencias, todo se desmoronó bajo el peso abrumador de la evidencia. La fachada de respetabilidad se hizo añicos, revelando al manipulador sin escrúpulos que siempre había sido. El nombre de Ricardo Vargas, que se creía perdido para siempre en la inmensidad de la Amazonía, no solo fue recordado, sino grabado en la memoria colectiva como un símbolo de resistencia y justicia. Los 17 días en la selva no fueron solo una odisea de supervivencia física, sino una catarsis, una forja de acero para su espíritu. Había enfrentado sus fantasmas internos, había renacido. Isabel, a su lado, lo miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Había recuperado al hombre que amaba, pero era una versión mejorada, más profunda, con una cicatriz en el alma que lo hacía aún más humano. La relación entre ellos, antes turbulenta, ahora se cimentaba en la verdad y en el respeto mutuo. Ricardo había regresado de las fauces de la selva no para buscar venganza, sino para restaurar el equilibrio. Las viejas cuentas habían sido saldadas, no con violencia, sino con la implacable verdad. La soledad asfixiante de la selva le había enseñado el valor de la conexión humana y la importancia de no ser olvidado.
Su calvario había terminado, pero su historia, la de un hombre que desafió el olvido y la adversidad, apenas comenzaba a ser contada, una leyenda viviente que resonaría por siempre en los ecos de Santa Cecilia. La estela de la verdad detonó en Santa Cecilia con la fuerza de un rayo, desgarrando el velo de silencio y complicidad que había cubierto la ciudad por demasiado tiempo. El testimonio de Ricardo, corroborado por el diario de negocios oculto, no solo confirmó su increíble odisea de supervivencia, sino que desató un terremoto político y empresarial. Los fiscales, con la gravedad de la situación estampada en sus rostros, actuaron con una rapidez inusitada, conscientes de que los ojos del país, y del mundo, estaban puestos en ellos. La noticia de la detención de Armando fue el colofón del primer día. Se llevó a cabo en la Hacienda Los Olivos, el santuario de su poder, ahora convertido en el escenario de su caída. Los noticieros transmitieron en vivo la imagen de Armando, su rostro demacrado y una mueca de desesperación que por fin rompía su eterna máscara de astucia, siendo escoltado por agentes. La casa, que una vez resonó con risas forzadas y tratos clandestinos, quedó en silencio, una tumba para sus ambiciones. Los jardines, tan impecablemente cuidados, parecían marchitos bajo el peso del escándalo. La élite de Santa Cecilia se vio sacudida hasta sus cimientos. Aquellos que habían disfrutado de las fiestas de Armando, los que se habían beneficiado de sus favores o simplemente habían girado la cabeza ante sus manejos turbios, ahora se distanciaban con una velocidad vertiginosa. Gerardo, el abogado sin escrúpulos, intentó borrar sus huellas, pero las conexiones del diario eran demasiado profundas y su participación, demasiado explícita. Él también fue arrastrado por la corriente de la justicia. La maquinaria de Armando se desmoronó, pieza por pieza, exponiendo una podredumbre que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Para Ricardo, la exposición de la verdad fue una liberación agridulce. El peso de 17 días de infierno verde, sumado a años de un pasado turbulento que lo había perseguido, comenzó a disiparse. Las noches ya no estaban dominadas por los sonidos alucinantes de la selva o los fantasmas de sus errores. Ahora, en el silencio de su pequeño apartamento, podía finalmente cerrar los ojos y encontrar una paz relativa. La justicia no le devolvería el tiempo perdido ni los horrores vividos, pero le otorgaba un sentido de cierre, una victoria sobre la oscuridad que lo había envuelto. Los medios lo buscaron sin descanso, ansiosos por cada detalle de su historia. El hombre que regresó del olvido, el superviviente que destapó la corrupción, los titulares eran innumerables. Ricardo, sin embargo, se mantuvo al margen del circo mediático. Había logrado su objetivo, que la verdad saliera a la luz. Su lucha no era por la fama, sino por la integridad de su nombre y la justicia que le había sido negada. Concedió solo unas pocas entrevistas, siempre destacando la importancia de la verdad y el precio del olvido, una lección aprendida en la soledad implacable de la Amazonía. Isabel fue su roca en medio de la tormenta. Su lealtad, antes dividida por el dolor y la incertidumbre, ahora era inquebrantable. Ella lo acompañó en cada paso, desde las agotadoras reuniones con los fiscales hasta los momentos de reflexión tranquila. En el caos de la exposición pública, encontraron un refugio el uno en el otro. Las heridas de su relación, infligidas por el pasado turbulento de Ricardo y las presiones externas, comenzaron a sanar. Había una nueva capa de comprensión entre ellos, forjada en la adversidad y el valor compartido. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde un balcón con vista a la vibrante Santa Cecilia, Isabel tomó la mano de Ricardo. «Pensé que te había perdido para siempre», dijo, su voz suave. «Pero la selva, te trajo de vuelta, un hombre diferente. Más fuerte, más real». Ricardo apretó su mano, su mirada intensa fija en el horizonte. «La selva no me devolvió, Isabel. Me transformó. Me despojó de todo lo que creí ser, y me obligó a enfrentar lo que realmente era. Aprendí el valor de cada respiración, de cada gota de agua, y sobre todo, el valor de no ser olvidado. Dejar que tu nombre se borre es morir dos veces». Su reloj de pulsera grabado, un ancla a su identidad, a su pasado y a Isabel, seguía en su muñeca, un testimonio silencioso de su odisea. Las cicatrices en sus brazos y piernas eran un mapa de su supervivencia, pero eran las marcas invisibles en su alma las que realmente lo habían moldeado. El impulsivo Ricardo, con su pasado lleno de errores, había sido consumido por la selva. En su lugar, había surgido un hombre sereno, calculador,
pero con una inquebrantable voluntad de vivir y de hacer las cosas bien. El proceso judicial de Armando fue largo y complejo, pero la evidencia del diario era demoledora. Finalmente, fue condenado por fraude, malversación y conspiración. Su imperio se desmoronó, sus bienes fueron incautados y su nombre se convirtió en sinónimo de traición y corrupción. La hacienda Los Olivos fue vendida, sus majestuosos salones vacíos, despojados de la opulencia y los secretos que una vez albergaron. La ciudad de Santa Cecilia comenzó un doloroso, pero necesario, proceso de limpieza. La historia de Ricardo se convirtió en un catalizador, un recordatorio de que la verdad, por muy enterrada que estuviera, siempre encontraba la forma de salir a la luz. Con el tiempo, el frenesí mediático disminuyó. Ricardo no buscaba mantener el protagonismo. Había saldado sus cuentas, había enfrentado sus fantasmas y había permitido que su nombre fuera recordado. La relación con Isabel floreció, cimentada en una comprensión mutua y un respeto profundo que ninguna adversidad podría quebrar. Juntos, comenzaron a construir un futuro, no exento de los recuerdos de la selva o el pasado turbulento, pero con una base de honestidad y amor. Ricardo, aunque transformado, nunca olvidó la selva. Sus lecciones de paciencia, observación y resiliencia se habían arraigado en él. A veces, en la quietud de la noche, aún podía sentir el pulso de la jungla, el murmullo del viento entre los árboles, el olor de la tierra húmeda. Pero ahora, esos recuerdos no venían con el terror de la desesperación, sino con la sabiduría de la experiencia. Había comprendido que la verdadera supervivencia no era solo escapar de la muerte, sino renacer con un propósito. Decidió dedicarse a algo que le permitiera canalizar su nueva perspectiva. Abrió una pequeña consultoría, enfocada en la ética empresarial y la transparencia, utilizando su propia historia como un poderoso testimonio de las consecuencias de la corrupción. No buscaba un gran imperio, sino construir algo significativo y justo. Su nombre, Ricardo Vargas, dejó de ser solo el del desaparecido, el superviviente. Se convirtió en el nombre de un hombre que, a pesar de todo, encontró su camino de regreso, no solo de la selva, sino de las sombras del olvido, para construir un legado de verdad y resiliencia. La odisea de 17 días había terminado, pero la historia del hombre que volvió, no para vengarse, sino para restaurar el equilibrio, resonaría por siempre en el corazón de Santa Cecilia, una leyenda viviente del espíritu indomable. Su nombre fue olvidado, sí, pero regresó para ser recordado, esta vez, por las razones correctas. Dale like y suscríbete, no te hagas del rogar.